Después de 3 años, a través de inundaciones que tragaron pueblos enteros, guerras que partieron a la nación en dos y décadas de abandono, el puente del río Brazos se niega a caer. Hoy, los ingenieros que lo estudian susurran sobre su construcción, la precisión de sus arcos de piedra, la perfección matemática de su distribución de carga, el ingenioso sistema que desvía las crecidas. Lo llaman una maravilla del siglo XIX y escriben artículos sobre su constructor anónimo. Pero no siempre lo fue. En Ichenbabek Q, cuando se inauguró con gran celebración en el condado de Robertson, Texas, los periódicos atribuyeron la obra al coronel Edmund Pierce, un rico dueño de plantaciones sin ningún conocimiento de ingeniería. Pierce efectuó los elogios con su característica seguridad. Dio discursos sobre el disoto manifiesto y cobró el sustancioso pago del Estado. Nunca mencionó al hombre que realmente lo hecho. El nombre de ese Prustes hombre estaba escrito en los libros de la plantación como Prapis. Su valor, $10 menos que 3 buenos caballos. Dormía en un cuarto de Arix hermeros y comía harina de maíces, cerdo salado y lo que cultivaba en un pequeño huerto. Sus manos tenían calos de años de trabajo forzado, pero su mente guardaba secretos que el mundo tardaría un siglo en comprender. Esta es la historia de cómo el genio puede ser enterrado, cómo la historia puede ser borrada y cómo los cimientos de la infraestructura estadounidense descansan sobre verdades ocultas a prosudio. Esta es la historia de Isaac Brown y el precio terrible que pagó por poseer un conocimiento que otros solo pudieron robar. Antes de continuar, si te interesan estas historias que intentaron burlar, suscríbete y activa la campana. Dime de dónde me escuchas, deja tu ciudad o país en los comentarios. Para entender lo que le pasó a Isaac, debemos entender el mundo en el que nació. Un mundo donde un hombre podía ser indispensable e invisible a la vez. Texas en la Hanadio de Ichenbabek era un lugar de violenta transformación. El condado de Robertson, con sus tierras fértiles, era el sueño de los plantadores sureños. El coronel Edmund Pierce regla en Ichenbabek Sangilo con dinero familiar y personas esclavizadas. Para Ichenbabek Sijibach tenía Linetkers y Luxus San Almas. Su verdadera riqueza venía de los contratos públicos. El Estado desesperadamente necesitaba caminos, puentes y edificios. Pierce ganaba estas licitaciones gracias a sus nutriciones y donaciones políticas. Lo notable es que no tenía formación en ingeniería. Su educación era en literatura y filosofía. No podía leer planos y apenas entendía matemáticas básicas. Aún así, sus pruebas se completaban con un avelto y canita excepcionales. El secreto de su éxito vivía en la cabaña más pequeña de su prapunis. Una arquitectura de San meros con piso de tierra, sin ventanas y una puerta que se cerraba desde afuera. Allí, a la luz de velas que Isaac mismo hacía, se producía la mejor ingeniería de Texas. Isaac Brown nació en Ichenbabek en una plantación de Virginia. Su madre, Ruth, una esclava doméstica que sabía leer, le transmitió esa habilidad en lecciones susurradas, pero también hambre por entender cómo funcionaba el mundo. A los 12 años lo vendieron a una compañía ferroviaria. Allí, trabajando junto a ingenieros inmigrantes, su vida cambió. Observó a topógrafos e ingenieros.
Estudió cálculo de cargas y aprendió a leer la tierra. Un ingeniero alemán llamado Heinrich Weber notó su actitud y, movido por un idealismo práctico, le dio lo más preciado conocimiento, le prestó lebras escondidas, le enseñó a usar tablas logarítmicas y le explicó las propios de los materiales. Los mejores ingenieros, le dijo Weber, no construyen para hoy, sino para dentro de 100 años. Piensan en cada fuerza, en cada estrés, en cada forma en que la naturaleza intentará reclamar lo que has hecho y construir algo que dais. You know. Esto permanecerá. Esas palabras resonarían en Isaac para siempre. En Ichenbaba Ijuluk, la emplea lo vendió. Terminó en Nueva Orleans como un simple peón, un trabajo degradante para su mente. Pero en esa ciudad descubrió algo extraordinario, una pequeña comunidad de ingenieros, ¿ya? Y artesanos, negros libres. En conversaciones cuidados, compartían libros envueltos, resolvían problemas matemáticos en trozos de papel y discutían los últimos avances en la construcción. Isaac estudió los diques diseñados por Jean-Baptiste Leblanc y analizó planos de puentes europeos. Allí aprendió a leer el agua del Mississippi como otros leen el periódico, prediciendo su furia y su flujo. En Ichenbadbek Saint-Genis, su dueño quebró y lo vendió a un traficante que lo llevó junto a otra samri personas en una marcha de 6 días hacia Texas. Fue comprado por el coronel Edmund Pierce por $20. En el libro de contabilidad, Pierce anotó hombre negro, arcefaños, saludable, alfabetizado, útil para llevar rollos, cierta aptitud mecánica. Fue el eufemismo del siglo. Los primeros 2 años, Isaac trabajó en los campos, un desperdicio brutal de su talento, pero todo cambió en la primavera de Ichenbadbek-Sanjou, cuando Pierce obtuvo su primer contrato estatal, un camino de 8 kilómetros. Pierce solo veía el pago, pero Isaac vio el terreno, los desafíos y la oportunidad. Y desde la oscuridad de su cabaña, comenzó a trazar, con un conocimiento robado por otros pero conquistado por él, los planos que sostendrían un puente y una mentira por iba 3 años. Solo había un problema. Pierce no tenía idea de cómo construir un camino. Su plan inicial era simple: contratar a un ingeniero de Houston que creara los planos y supervisara la obra, pagándole un porcentaje. Pero cuando contactó a varias firmas, los honorarios lo dejaron atónito. Le consumirían casi la mitad de sus ganancias. Buscando alternativas baratas, alguien en el condado comentó que su esclavo, Isaac, sabía leer y escribir y había trabajado en un ferrocarril. Tal vez podía ayudar con la documentación. Esa conversación cambió sus vidas. Para siempre. Siempre. Pires llamó a Isaac a la casa principal, la primera vez que Isaac entraba en ella, y, mostrando un más fatosco de la duda, le explicó: necesito a alguien que lleve resto de materiales y del trabajo. El capataz dice que sabes leer. ¿Es cierto? Sí, señor, respondió Isaac con cautela. Bien, voy a ahorrarme el dinero del ingeniero. Yo me encargaré de lo técnico, dijo Sir Pierce, señalando una pila de manuales y equipo de topografía que había comprado. Estos libros lo explican todo. No debe ser tan complicado, pero necesito ayuda con los papeles. ¿Puedes ocuparte de eso?
Isaac miró los libros que hubiera dado cualquier cosa por leer, las cadenas de medir, los niveles. Luego miró a Pierce, cuya ignorancia era tan profunda que ni siquiera sabía qué preguntar. Sí, señor, dijo Isaac, puedo uparme. En las semanas que se estableció un patrón. Pierce intentaba leer los manuales. Se frustraba con las matemáticas y la terminología técnica, y finalmente le pasaba los libros a Isaac con la orden de averiguar qué significa esto y explícamelo simple. Isaac estudiaba toda la noche, resolvía los cálculos y presentaba la información simplificada. Pero la paciencia de Pierce para los datos técnicos era limitada. Quería resulte, no lecciones. Poco a poco, Isaac pasó de explicar a resolver los problemas él mismo, presentando soluciones de modo que Pierce creyera que las había entendido y aprobado. El camino fue un éxito inesperado. Se terminó 3 semanas antes, por debajo del presupuesto y, lo más crucial, resistió la primera temporada de lluvias, algo que muchas rutas de Texas no lograban. La reputación de Pierce creció y con ella sus ambiciones. Legajó más contratos, un puente sobre un arroyo, los cimientos de un almacén de algodón, un sistema de drenaje. Cada proyecto fue funcionalmente diseñado y supervisado por el coronel Edmund Pierce. Cada proyecto fue, en realidad, obra de Isaac Brown, trabajando a la luz de las velas en su cabaña, traduciendo problemas complejos en soluciones elegantes. Joe Pierce no era estúpido, solo inculto y sin escrúpulos. Sin escrúpulos. Comprendió que Isaac poseía habilidades que iban más allá de la simple alfabetización. Pero admitir que su esclavo era el verdadero ingeniero hubiera destruido todo: su reputación, sus contratos, sus ingresos. Así que creó un sistema. Isaac resolvería procedentes cada vez más complejos, desarrollando diseños, cálculos y planos que Pierce luego presentaría como propios. A cambio de su silencio, un silencio que no era una elección, pues la resistencia significaba ser vendido, golpeado o algo peor. Isaac recibía ciertos privilegios: mejor comida, velas para trabajar de noche, accesión a libros y, ocasionalmente, permisos para visitar las obras, autofingiendo ser un simple mensajero, y no quien evalúa la integridad estructural. Fue un pacto con el diablo, agravado porque solo una parte tenía acción. Durante 7 años, esta farsa continuó. La reputación de Pierce como constructor creció en Texas Central. Se unió a la logia masónica. Otros plantadores lo consultaban y fue nombrado para una comisión estatal de infraestructura. Mientras Isaac Brown seguía siendo una proponi, su genio enterrado en los libros de contabilible, anotado entre herramientas de labranza y ganado. Entonces, en el invierno de Ichenbat-Bexigirni, el Estado anunció su proyecto más ambicioso: un puente permanente sobre el río Brazos, que reemplazaría el peligroso ferry que había cobrado decenas de vidas. El contrato valía una fortuna, $10,000. Los requisitos de ingeniería superaban todo lo intentado antes. El Brazos no era un arroyo, era una corriente poderosa y temperamental, con crecidas impredecibles que podían elevar el nivel logmeros en horas. Cualquier ciudad debía resistir no solo el flujo normal, sino la fuerza violenta de las aguas cargadas de escombros, árboles enteros, incluso edificios arrastrados desde río arriba. Pierce presentó su oferta con su confianza.
característica. Ganó el contrato en marzo de Ichenba Baitsijusan. Luego llevó los requisitos técnicos a Isaac y, por primera vez, dijo algo que nunca había admitido. No sé si esto siquiera es posible. Isaac tomó los carioncios y los estudió en su cabaña durante 3 días. Analizó patronos del río Basonso en 15 años de reyot de inundaciones. Calculó cargas, consideró y descartó decenas de diseños. Finalmente, la cuarta noche, lo tuvo, no solo un diseño, sino una innovación. Un sistema de soporte en arco que no solo distribuiría el peso con mayor eficiencia que las vigas rectas tradicionales, sino que también canalizaría las crecidas, reduciendo la presión sobre los cimientos. Los arcos serían lo suficientemente altos para superar casi cualquier inundación, y los pilares estarían orientados para dividir la corriente, minimizando la erosión que había derivado cuesturas o texturas previas. Era brillante, revolucionario y funcionaría. Isaac preparó planos detallados y cálculos meticulosos. Con los años, había aprendido a crear 2 versiones, una simplificada para que Pierce la presentara y otra técnica completa, que escondía bajo las tablas del suelo de su cabaña. Se decía que era por precaución, pero en realidad esos planos ocultos eran una prueba de que él existía, de que podía pensar, criar y resolver problemas que derrotaban a hombres educados. Prueba de que era más que una prapeni, más que una herramienta, más que una extensión de la voluntad de otro. Pierce presentó el diseño de Isaac bajo su nombre. Hubo escepticismo, los arcos eran inusuales y los cimientos poco convencional. Pero el historial de Pierce era sólido y sus notaciones políticas. Más. El Estado aprobó el diseño y liberó el primer pago. La construcción comenzó en abril de Ichenpatbekyonjusani tomaría 6 años. Durante ese tiempo, Isaac vivió en una tensión constante entre la creación y el borrado. Cada día traía la satisfacción de ver su diseño tomar forma físico. La piedra cuidadosamente labrada, los cálculos transformados en escritura sólida. Las teorías pesta a prueba contra la física y el clima. Cada día también traía la humillación de ver a otros hombres destruirse su trabajo, de ser presentado a visitantes como el asistente del coronel o, simplemente, Isaac, el muchacho de Pierce. La obra se convirtió en el mundo de Isaac. Pierce, comprendiendo que el proyecto requería experiencia genuina, le dio una libertad sin precedentes para supervisar, autodisfrazada. Oficialmente, Pierce era el ingeniero jefe. En la práctica, Isaac estaba allí cada día, dando instrucciones a través de intermediarios o como sugerencias que Pierce luego repetía como propias. La mano de obra eran unos 40 hombres, esclavos prestados por plantaciones y una docena de inmigrantes irlandeses y alemanes especializados en cantería y herrería. Al inicio, los artesanos blancos resentían sevir indicaciones, aun indirectas, de un esclavo, pero la competencia de Isaac era innegable. Cuando sus soluciones funcionaban, cuando un cimiento resistía donde todos esperaban el fracaso, el respeto fue reemplazando gradualmente al resentimiento. Entre ellos, un cantero alemán llamado August Brenner, de unos 50 años, viudo y con formación en catedrales, se convirtió
en lo más cercano a un amigo que las circunstancias permitían. En los descansos, cuando Pierce no estaba, Brenner e Isaac hablaban abiertamente. Brenner compartía su conocimiento ancestral de la piedra. Isaac explicaba las matemáticas detrás de las curvas de los arcos. Era un intercambio de saberes, un reconocimiento tácito entre dos maestros, uno libre, el otro encadenado, unidos por el puente que crecía piedra a piedra sobre el río indómito. Este disdenio, dijo Brenner una tarde mientras examinaban el primer arco terminado, es extraordinario, la forma en que distribuí las fuerzas. No he visto nada igual, ni en los viejos puentes de Baviera. ¿Y de dónde aprendió esto el coronel? Isaac no respondió de inmediato. Sabía la respuesta segura. El coronel estudia mucho, señor. Conocía muchos libros. Pero algo en el tono de Brenner, una certeza sutil, sugería que el alemán ya sospechaba la verdad. De ser un estudiante muy talentoso, dijo Brenner con cuidado. Para superar lo que la magia aprende en años de formación, el coronel, respondió Isaac con igual cautela, tiene la suerte de acceder a buenos recursos. Brenner asintió lentamente. Sí, recursos. Es una forma de llamarlo. No hablaron más del tema directamente, pero tras esa conversación, Brenner empezó a dirigir sus preguntas técnicas a Isaac cuando Pierce no estaba, abandonando la pretensión de que eran consultas casuales. Otros trabajadores lo notaron y actuaron igual. Surgió un entontamiento silencioso. Pierce era la autoridad oficial, pero Isaac era el verdadero ingeniero. Este árbol funcionó durante 4 años. El puente creció lentamente piedra a piedra, arco a arco. Sobrevivió a 2 grandes inundaciones que barrieron los diques temporales que Isaac había diseñado para proteger los cimientos. Cada vez, los pilares resistieron exactamente como él había calculado, y el trabajo se reanudó con una confianza renovada. La reputación de Pierce crecía con cada progreso visible. Fue elegido para la legislatura estatal. Inversionistas lo cortejaban y daba discursos sobre la importancia de la infraestructura para el futuro de Texas, hablando con elocuencia sobre principios de ingeniería que apenas comprendía. Isaac permanecía en su cabaña, trabajando a la luz de las velas, resolviendo problemas y creando soluciones que otros se apropiaban. La oscuridad de este agujero iba más allá de la injusticia simple. Había una dimensión psicológica que laceraba a Isaac de un modo que el trabajo físico nunca había logrado. En los campos, la opresión era clara y directa. Eras una prapni, trabajabas, sufrías. Al menos la brutalidad era honesta, sin pretensiones. Pero esto era diferente. Isaac estaba así forzado a participar en su proneborado. Su mente, la esencia misma de lo que era, le estaba siendo robada pieza a pieza. Cada vez que Pierce presentaba un descendio suyo, cada vez que alguien elogiaba la genialidad del coronel, cada vez que Isaac tenía que guardar silencio o incluso ayudar a promover la mentira, una parte de él era arrebatada. Comenzó a tener sueños sobre el puente. En ellos se paraba bajo los arcos terminados y gritaba su nombre, intentando que la gente entendiera que él lo había construido, que era su mente y su trabajo lo que sostenía las piedras. Pero en los sueños, ningún sonido salía de su boca. O peor, los sonidos emergían, pero nadie los escuchaba. La gente pasaba junto a él como si fuera invisible, elogiando la genialidad del coronel Pierce, mientras Isaac gritaba en silencio a su lado.
Despertaba de estas pesadillas en la oscuridad de la cabaña, con el corazón acelerado, y se quedaba quieto, escuchando los sonidos nocturnos de la plantación. A veces oía a otras personas en las cabañas cercanas, conversaciones apagadas, el llanto de un niño, una tos. Ocasionalmente llegaba algo desde la casa principal, risas de una cena de Pierce, el sonido de la música. Dos mundos existiendo en el mismo espacio físico, separados por un abismo imposible de cruzar. Los primeros indicios de que algo se resquebrajaba llegaron en el invierno de Ichenbadbaksinjina, 2 años antes de la finalización programada del puente. Para entonces, la sectura estaba casi terminada, todos los arcos estaban en su lugar y el camino se estaba preparando. Era evidente para todos que el puente no solo resistiría, sino que sería extraordinario. La riqueza y el estatus de Pierce habían crecido proporcionalmente. Había expandido su plantación a casi 100 hectáreas, construido una mansión al estilo griego, se había casado con la hija de un senador de Luisiana y sonaba como posible candidato a gobernador. Pero con mayor prominencia llega un mayor escrutinio, y con el escrutinio preguntas. ¿Cómo? Ingenieros de otras partes de Texas y de Luisiana empezaron a visitar el puente para estudiar su diseño. Algunos eran hombres formados en universidades europeas. Examinaban la estructura con creciente desconcierto. Este sistema de arcos, comentó uno de Nueva Orleans a Pierce durante una visita, es bastante innovador. No reconozco el principio de desdeo, no. ¿Cuál es su base teórica para los cálculos de la curva? Don Pierce, tomado por sorpresa, intentó improvisar una explicación con terminología memorizada de las notas de Isaac, pero su respuesta fue incoherente, mezclando conceptos inconexos. El ingeniero arcuedó las sellas, ya veo, y el sistema de cimientos, este enfoque para dividir la corriente. Es donde encontró ese método, desarrollo dichoso Pierce Pripto, basado en la observación del comportamiento del río. Fascinante, respondió el ingeniero, con un tono que sugería que lo encontraba fascinante, como escovenda una mentira obvia. Me encantaría ver sus cálculos. ¿Ezuk tendría documentación de su proceso de diseño? Don Pierce sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Los carruyentos están en mi casa, son bastante extensos. Con gusto se los mostraría, pero son muy pequeños. Soy ingeniero. Lo interrumpió el hombre secamente. Creo que puedo manejar documentación técnica. Esa noche, Pierce fue a la cabaña de Isaac con una rabia apenas contenida. Esta gente hace preguntas, ¿dónde technos? Necesito documentación completa de cada aspecto del diseño. Todos tus cálculos, todos tus planos, todo. Y necesitas preparar notas para que pueda responder. Isaac lo miró con firmeza. Los planos que le de ya incluyen toda la información esencial. No es suficiente. Cortó Pierce. Quieren teoría, rudotología, el razonamiento detrás de cada decisión. Necesito que lo escribas de manera que yo pueda estudiarlo y explicarlo. Por primera vez, Isaac se resistió. Coronel, estudiaste para sí. Praza existió. Coronel, sí estudió. Sí escribió. Isaac se resistió. Coronel, sí estudia lo que escribo. Preña responder sus preguntas, pero nunca lo entenderá realmente
como ellos quieran. Estos hombres educados notan cuando harían repetir respuestas memorizadas en lugar de hablar desde el conocimiento. La cara de Pierce ensombreció. Estás sugiriendo que no soy lo suficientemente inteligente para entender tu trabajo. Sugiero, dijo Isaac con cuidado, que la comprensión viene de años de estudio y práctica. Usted no ha tenido esos años. Ninguno de nosotros puede cambiar eso. Ahora, los dos hombres se miraron fijamente. Era lo más cerca que Isaac había estado de reconocer abiertamente la verdad entre ellos. Pierce captó el desafío implícito y algo cambió en su expresión. Miedo mezcló con ira. Te olvidas de tu lugar, dijo fríamente Pierce. Olvidas lo que eres y lo que yo poseo. Poseo tus manos, tu espalda y todo lo que sale de tu cabeza. Y si lo has olvidado, puedo recordártelo de maneras que no disfrutarás. Isaac no dijo nada. El momento pasó, la dinámica de poder se reafirmó, pero ambos sabían que algo había cambiado. Pierce obtuvo su documentación. Isaac pasó el siempre mezclando explicaciones detalladas de cada aspecto del diseño, escribiendo en un lenguaje simplificado que Pierce necesitaba para sonar conocedor. Sin revelar su ignorancia, Pierce estudió esas notas obsesivamente, practicando explicaciones frente a un espejo, memorizado terminología. ¿Funcionó? Pierce logró satisfacer a los ingenieros curiosos, aunque unos permanecieron escépticos. Los rumores comenzaron a circular en círculos profesionales sobre la naturaleza inusual del conocimiento de Pierce, técnicamente competente al discutir el puente del Brazos, pero extrañamente incapaz de hablar de principios generales de ingeniería. Uno de estos ingenieros, un metódico hombre de Virginia llamado Thomas Hensley, se interesó particularmente. Contratado por una compañía ferroviaria para estudiar rutas en Texas, Hensley examinó el puente con creciente desconcierto. El diseño es demasiado sofisticado, demasiado innovador, le dijo a un colega. Los principios matemáticos detrás de esos cálculos de arcos los he visto en revistas europeas, pero nada publicado en América. ¿Dónde habría desde estos conceptos un dueño de plantaciones de Georgia? Hensley comenzó a preguntar discretamente en el condado de Robertson. Supo que Pierce no tenía educación formal en ingeniería, que sus primeros procedimientos habían sido simples e incluso toscos, y que la mejora dramática en sus capacidades parecía coincidir con la compra de esclavos en Itchenbatsangeni. Pero eso parecía una locura. Hizo sugerir que una persona esclavizada podía poseer tal conocimiento. Aún así, Hensley era minucioso. Durante una visita a la plantación con el pretexto de discutir un proyecto potencial, logró hablar brevemente con Isaac, a quien llamaron para llevar corrientes. ¿Tú eres Isaac Brown?, preguntó Hensley casualmente. Sí, señor. El coronel me dice que ayudas con sus rayos. Debes haber aprendido bastante de ingeniería por proximidad. Isaac reconoció la sonda al instante. Ayudo a mantener los rellenos según las instrucciones, señor. El coronel es generoso al explicar su trabajo cuando el tiempo se lo permita, ya veo. ¿Qué opinas del puente? Debes haber observado su construcción. Es una cestura excelente, señor. El diseño del coronel es muy sólido. Silly, dijo Hensley lentamente, estudiando el rostro de Isaac. El diseño del coronel, bastante notable para alguien sin formación formal, ¿no crees? Isaac lo miró a los ojos sin expresión. El coronel lee extensamente, señor, y tiene un talento natural.
Hensley asintió, pero su escepticismo era obvio. Se fue de la plantación sin brachos, pero con una certeza creciente de que algo no estaba bien. No podía probar que Pierce fuera un fraude, no tenía evidencia, y las realidades social del Texas de los Bike hacían impensables ciertas acusaciones. Aún así, Hensley comenzó a compartir sus sospechas discretamente con otros ingenieros, sembrando una duda que, como una grieta en un arco de piedra, comenzaba a extenderse en silencio. La ansiedad de susurros fue sutil, pero dañina. Los nuevos prostas de Pierce se volvieron más difíciles de conseguir. Los inversores se volvieron cautelosos. Los contratistas empezaron a observarlo más de cerca, comparando sus inflaciones. Pierce culpó a Isaac, aunque su lógica era retorcida. Si Isaac no hubiera sido tan talentoso, razonaba, el trabajo no habría atraído tanto escrutinio. Si el puente hubiera sido simplemente adecuado en lugar de extraordinario, nadie lo habría cuestionado. El resentimiento del coronel creció, alimentado por el miedo a que su elaborada ficción se derrumbara. Empezó a beber más, a cometer errores en sus negocios y su carrera política. Se estancó cuando sus oponentes cuestionaron sus credenciales. Todo lo que Pierce había construido sobre el genio robado de Isaac comenzó a agrietarse. Isaac, observando este lento colapso desde su pequeña cabaña, sentía una oscura satisfacción mezclada con temor. Sabía que Pierce era peligroso cuando se sentía amenazado. Sabía que personas esclavizadas habían sido vendidas, golpeadas o asesinadas por mucho menos que el desafío implícito que él representaba. La pregunta no era si Pierce se volvería contra él, sino cuándo y qué tan brutal sería. La ruptura llega en la primavera de un año antes de que el puente estuviera terminado. Para entonces, la estructura estaba funcionalmente completa. El tráfico podía cruzarla con Ciudad y solo quedaban días finales. Pierce ya había recibido la mayor parte del pago. Los ingenieros estatales habían elogiado la obra y el éxito parecía total. Pero Pierce se estaba desmoronando. Los rumores sobre sus credenciales se habían intensificado. Un contratista rival, celoso de su éxito, se burlaba abiertamente de él en reuniones políticas, haciendo preguntas sobre teoría de la ingeniería que Pierce no podía contestar. El Estado había enseñado su próximo gran proyecto, un puente aún mayor que el de Brazos, y la oferta de Pierce había sido rechazada en favor de un competidor con credenciales reales. Que la bebida de Pierce se volvió problemática. Faltaba a reuniones. Se volvió errático y paranoico, convencido de que sus enemigos conspiraban contra él. Su esposa, al descubrir la magnitud de sus problemas financieros, Pierce había gastado extravagantemente basándose en contratos futuros que nunca llegaron. Se fue a Luisiana con su hija. La plantación comenzó a sufrir por la negligencia. Los campos sin plantar, los trabajadores esclavizados pasando hambre. El capataz, disgustado por el caos, renunció. Intentó administrar todo él mismo, pero no tenía aptitud para ello. La propuní, que una vez fue próspera, inició su lento desliz hacia la ruina. A través de todo esto, Isaac continuó su trabajo. El puente aún necesitaba ser terminado y Pierce, a pesar de todo, aún necesitaba la experiencia de Isaac para finalizar lo que habían comenzado. Pero sus interacciones
se volvieron cada vez más hostiles. Pierce llegaba a la cabaña de Isaac tarde en la noche, borracho y enollado, exigiendo saber por qué todo se desmoronaba, como si Isaac fuera responsable de su incapacidad para mantener las mentiras en las que había construido su vida. «Esto es tu culpa», dijo Pierce durante una de esas visitas nocturnas. Tambaleconzi en la intuda. «Hiciste frente demasiado bueno, demasiado impresionante. Si solo hubieras hecho un trabajo adecuado, nadie lo habría cuestionado. Pero tenías que lucirte, ¿verdad? Demostra lo listo que eres». Isaac, sentado en su pequeño banco de trabajo, donde revisaba los carrillones finales de inspección, levantó la vista con calma. «Construí lo que me pidió. Un puente que duraría. Un puente que se mantendría en pie. Construiste una trampa», escupió Pierce. «Una trampa para los dos, porque ahora se hacen preguntas que no puedo responder. Y si escarban lo suficiente, descubrirán la verdad. ¿Y sabes qué pasa entonces? De Isaac lo sabía. Si surgía la verdad, si alguien demostraba que el trabajo esclavo había proporcionado no solo la fuerza, sino también la mente detrás de los contratos de Pierce, cada proedo sería cuestionado. Los pagos podrían ser reclamados, Pierce quedaría en la ruina y deshonrado, y Isaac sería vendido, probablemente a alguien mucho peor, y su conocimiento se desperdiciaría en campos o fábricas. Estaban encerrados juntos en una prisión de la creación de Pierce, y ambos lo sabían. «Nadie probará nada», dijo Isaac en voz baja. «Mientras la documentación diga que usted dañó el puente. Eso es lo que la historia registrará. Toda la evidencia respalda su reclamo. Excepto tú, Dos Pies. Tú eres la evidencia, la única persona que sabe la verdad». La implicación quedó flotando en el aire entre ellos. Isaac sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo una expresión neutral. «Soy una prábil, señor. Las propios no testifican. Las propios no hablan a menos que se le hable. No soy una amenaza para usted». Pierce lo estudió con ojos enturbiados por el alcohol, tratando de evaluar si Isaac estaba orbiendo tranquilidad o un desafío velado. Finalmente, se dio la vuelta y se fue tambaleando hacia la noche, dejando a Isaac solo con los caruguensos y la terrible certeza de que Pierce había comenzado a considerar soluciones permanentes a su problema. En los meses que Isaac comprendió que su vida corría peligro. La paranoia de Pierce aumentaba y él había visto suficiente brutalidad en la planta para saber qué ocurría con las personas que se volvían inconvenientes. Empezó a tomar precauciones. Hizo copias seriales de sus planos completos del puente y las escondió en diferentes lugares. Un conjunto enterrado en un paquete engrasado cerca del puente, otro oculto en la pared de la letrina de los trabajadores y un tercero entregado a August Brenner con instrucciones de guardarlo por si algo pasa. No explicó qué significaba eso, pero Brenner lo entendió. «¿Estás en peligro?», dijo Brenner cuando Isaac le entregó los planos. No era una pregunta. «El puente está casi terminado», respondió Isaac. «Después de eso, el coronel ya no me necesitará y no puede arriesgarse a quejables con Adeline sobre cómo se llenó realmente». Brenner lo estudió, claramente luchando con algo. «Podría hablar», dijo finalmente. «Podría decirle a la gente lo que he observado, que tú eres el verdadero ingeniero». «No». La respuesta de Isaac fue inmediata y firme. «Eso solo empeoraría las cosas para ambos. Ahora mismo solo hay sospechas. Si alguien intentara probarlo,
El coronel se aseguraría de que no hubiera evidencia. Se aseguraría de que yo desapareciera antes de que Adilén pudiera interrogarme. Entonces exharás. Termina el puente, dijo Isaac. Después de eso, su voz se desvaneció, sin saber él mismo que venía después. Huir, esconderse, esperar que el miedo de Pierce disminuyera una vez que las inspecciones finales terminaran y no hubiera más preguntas por responder. Las inspecciones finales estaban programadas para junio de 1985. Los ingenieros estatales examinarían cada aspecto de la gestura, probarían su capacidad de cala y emitirían su certificación posicional. Después de eso, Pierce sabiría su pago final, $100,000 suficientes para resolver temporalmente sus problemas financieros, y el proyecto estaría completo. Al acercarse la fecha de inspección, ocurrió algo inesperado. Thomas Hensley, el ingeniero de Virginia, que había sido escéptico sobre las credenciales de Pierce, fue designado como inspector. Pierce recibió esta noticia con visible horror. Hensley examinaría el puente con ojos expertos, haría preguntas detalladas, y si Pierce tropezaba en sus explicaciones, si revelaba la naturaleza superficial de su comprensión, Hensley incluiría sus preocupaciones en el informe oficial. Pierce se volvió frenético, exigió que Isaac preparara notas aún más extensas, que lo tontara más a fondo. Pasaron horas en el estudio de Pierce, una extraña invirtud del orden normal, con un hombre esclavizado, tratando de educar a un niño que estaba demasiado asustado para importarle la transgresión social. Pero enseñar a alguien a fingir una experiencia profunda es imposible, si cuando esa persona está borracha, desesperada, y es fundamentalmente incapaz de entender el material. Pierce no podía aprender en sí más lo que Isaac había deseado durante años. Sus explicaciones sonaban ensayadas porque lo estaban. Su conocimiento era solo superficial, sin profundidad. La noche antes de la inspección, Pierce tomó una decisión terrible. Le dijo a Isaac que había un cambio de planes. Isaac no estaría presente durante la inspección. En su lugar, Celia Cindy Houston con un cargamento de algodón. El momento era sospechoso, pero Isaac no tenía osquio. Debía partir al amanecer. Pero Isaac había aprendido a leer a los hombres tan cuidadosamente como leía los textos de ingeniería. Vio algo en los ojos de Pierce esa noche, algo más allá del miedo o la ira. Un cálculo, una decisión. Isaac no durmió. Permaneció acostado en su cabaña, escuchando los sonidos de la noche, tratando de decidir qué hacer. Justo antes del amanecer oyó pasos, varias personas tratando de moverse en silencio. Reconoció la voz de Pierce, apagada y urgente, y otra voz que no conocía. Isaac se deslizó por una abertura en la pared trasera de su cabaña, una debilidad en la construcción que nunca le había mencionado a nadie. Se movió silenciosamente a través de la oscuridad previa al amanecer, escondiéndose en el bosque detrás de los cuartos de los esclavos. Venta Ali observó cómo Pierce y dos hombres que no conocía, tipos rudos, probablemente encontrados en uno de los pueblos del río, entraban en su cabaña. Salieron minutos después, claramente frustrados por no encontrarlo. El rostro de Pierce era visible en la luz creciente, retorcido por la rabia y el miedo. Los tres hombres hablaron en voz bajas. Isaac no podía escuchar sus palabras,
pero sus intenciones eran bastante claras. Pierce planeaba matarlo o hacer que lo mataran, que venía a hacer lo mismo. Los hombres contrados probablemente dirían que Isaac había intentado escapar y hubo que detenerlo. O tal vez habría un accidente en el camino a Houston. Los detalles no importaban. Lo que importaba era que Pierce había decidido que la única forma de proteger su secreto era dilunar a la única persona que lo conocía. Isaac tomó ya su decisión en ese momento. Huiría. Era junio y Chenbabetsijuku, Texas estaba llena de lugares donde un hombre podía desaparecer. Si estaba dispuesto a abandonarlo todo y arriesgarlo todo por la posibilidad de sobrevivir. Tenía una ventaja, conocía la tierra. Años de trabajo, de topografía y construcción. Le había enseñado cada camino, cada cruz de río, cada granja aislada y asentamiento. Sabía qué comunidades tenían residentes negros libres que podrían ayudar. Sabía qué rutas preferían las patrullas de esclavos y cuáles evitaban. También tenía algo más, conocimiento. Conocimiento de ingeniería que sería valioso en cualquier lugar donde se construyera infraestructura. Si podía llegar a un estado libre, a México infuso a una comunidad comprensiva en una parte remota de Texas, sus habilidades podrían comprarle protección o al menos la oportunidad de sobrevivir. Isaac se movió con cuidado a través del bosque, poniendo distancia entre él y la plantación. No tenía comida, ni dinero, ni provisión excepto la ropa que llevaba puesta y el conocimiento en su cabeza. Detrás de él oyó gritos cuando Pierce se dio cuenta de que Isaac había huido. En cuestión de horas, se daría la alarma, se organizarían patrullas. Podrían traer perros, rastreadores. Pero Isaac tenía una ventaja más, el puente. Conocía su construcción mejor que nadie en el mundo. Conocía sus espacios ocultos, los huecos en la mampostería donde un hombre podía esconderse, la sólida excepción donde las líneas de visión estaban bloqueadas. Si podía alcanzarlo antes de que las patrullas lo atraparan, tal vez podría refugiarse allí el tiempo suficiente para planificar su próximo movimiento. Le tomó casi todo el día llegar al puente, moviéndose a través del terreno que había estudiado años antes. Llegó al atardecer, exhausto y aterrorizado, pero vivo. El puente se alzaba frente a él, cientos de toneladas de piedras sostenidas por sus cálculos, su comprensión de las fuerzas y las tensiones. Su genio que el mundo nunca reconocería. Bajó a los espacios interiores de la escritura. Áreas que existían entre las piedras decorativas exteriores y los soportes exteriores internos. Allí, en los lugares oscuros y huecos de su presinal creación, Isaac Brown se escondió del mundo que quería burlarlo. Hensley, el único hombre que había cuestionado el engaño, ahora lo validaba. El puente en sí, la obra maestra de Isaac, la prueba física de su genio, estaba siendo usada como evidencia de que Pierce era el ingeniero. En ese momento, Isaac comprendió la magnitud total de su borrado. No bastaba con que le robaran su trabajo, que le apropiaran su conocimiento o que redujeran su identidad a una prapuni en un libro de contabilidad. Ahora, su propia creación celaría la mentira, que definiría lo que la historia entendería sobre quien lo construyó. Esa noche, cuando las patrullas se habían retirado y el puente estaba desierto, Isaac salió de su escondite. Se paró sobre la textura que había llenado, observando la mampostería que materializaba años de pensamiento y cálculo.
La luna era lo suficientemente brillante para ver cada día, la curva de los arcos, la colocación precisa de las piedras clave, los canales de drenaje, los cimientos que resistirían siglos. Era hermoso, era permanente, y Parad siempre se atribuiría a oro. Y al oír caballos a lo lejos, otra patrulla supo que debía moverse. Tenía que decidir, seguir huyendo hacia México o un estado libre, entregarse y enfrentar el castigo de Pierce, o hacer algo que había estado germinando en su mente durante esos 3 días de oscuridad. ¿Podía contar la verdad? No a Pierce ni a las autoridades, que desestimarían sus palabras por lo que era, sino de una manera que pudiera sobrevivir, que quizás algún día fuera descubierta. Isaac descendió nuevamente al interior del puente, en un espacio hueco detrás de la mampostería decorativa, en un lugar invisible a menos que la cintura fuera desmantelada. Encontró una sección de piedra caliza blanda, con un fragmento de roca más dura. Comenzó a talar. Le tomó horas. Sus manos sangraban al terminar y el amanecer se acercaba. Pero allí, oculto en el corazón de la astura, estaban las palabras que contaban su verdad, diseñado y construido por Isaac Brown, esclavo de E. Pierce años Ichen Badbaxi Susana Ichen Batsisku. El Señor sabe lo que los hombres niegan. Debajo, talo notaciones matemáticas, fórmulas específicas del descendio del puente. Calculó que solo el verdadero ingeniero conocería. Cualquiera que encontrara esta inscripción y ontoniera de ingeniería sabría que no era una fantasía ni una falsificación. Era una prueba, oculta pero permanente, talada en la sustancia misma de su creación. También taló algo más. Planos completos enterrados. Pasos. Al oeste del cimiento norte, a 100 pies de profundidad. Esto era parcialmente cierto. Había enterrado un juego de planos allí, pero también era un acto de esperanza. Si alguien una vez dudaba de la autoría de Pierce, si investigaba lo suficiente como para contra la inscripción oculta, tendría una forma de vivificar la verdad. Isaac salió del puente justo cuando el sol nacía. Estaba exhausto, sangrando y sin exionos. Vio una patrulla acercándose desde el este. No había tiempo para huir ni dónde esconderse. Se quedó parado en el centro del puente, en el camino que había dañado. Y esperó. La patrulla lo alcanzó en minutos. El sheriff del condado, Davies, lo conocía de vista. Isaac Brown dijo: «Nos has hecho dar una buena carrera. El coronel Pierce está muy ansioso por tu regreso. Estoy seguro de que lo está», respondió Isaac en voz baja. «¿Sí por qué huiste?» «El coronel dice que le robaste, pero eso no parece prole de ti». Isaac miró al sheriff con firmeza. «¿Es el coronel le dijo quién dañó este puente?» Davies pareció confundido por la pregunta. «El coronel Pierce lo dañó. Todo el mundo lo sabe». «Sí», dijo Isaac. «Todo el mundo lo sabe». No opuso resistencia cuando le ataron las muñecas y lo alejaron del puente que no llevaba rastro de su nombre. Lo que sucedió después solo se conoce en fragmentos, regos de médicos, cartas, testimonios posteriores. Lo cierto es que Isaac Brown nunca fue visto con vida nuevamente. La historia oficial fue que murió de fiebre 3 semanas después. Un suceso lo bastante común como para no levantar sospechas. Fue enterrado en la sección sin marcar del cementerio de la plantación
reservada para las personas esclavizadas. Pierce recibió su pago final. El puente fue certificado e inaugurado con gran pompa. Su nombre grabado en la placa de dedicación como ingeniero jefe y constructor. Pero su victoria fue hueca, su situación financiera se deterioró, su reputación nunca se recuperó de los rumores y los grandes contratos. Lo eludieron. Murió en Itzenbach-Lukshit, poco después de que el fin de la guerra civil destruyera lo que quedaba de su fortuna. El puente, sin embargo, resistió. Sobrevivió las inundaciones que Pierce temía, exactamente como Isaac había calculado. Sobrevivió la guerra civil, décadas de uso intenso y mantenimiento animal. Llegó al siglo XVI, donde ingenieros modernos lo estudiaron con asombro. En Itzenbach-Arzasan, un equipo que inspeccionaba la escritura para su renovación hizo un descubrimiento extraordinario. Encontraron el texto talado en un espacio hueco. La inscripción, desgastada pero legible, decía: diseñado y construido por Isaac Brown, esclavo de E. Pierce. Debajo había fórmulas matemáticas y la nota sobre los planos enterrados. Una excavación cuidadosa reveló un paquete de piel engrasada con planos de ingeniería detallados, firmados por Isaac Brown y fechados a lo largo de toda la construcción. La evidencia era abrumadora. Isaac Brown había sido el ingeniero, Pierce, un ladrón. Pero esta revelación drega chiniyuyom años. Demasiado tarde para el hombre que había sufrido el robo. Isaac murió sin reconocimiento, sin libertad, sin siquiera una tumba marcada. Su genio fue enterrado 2 veces. Por el sistema que lo esclavizó y por el hombre que lo explotó. El puente fue renombrado eventualmente como Puente Brown-Pierce y se colocó una placa histórica reconociendo el papel de Isaac. Pero durante más de 7 décadas, todos los que cruzaron esa altura creyeron estar viajando sobre la obra del coronel Edmund Pierce, sin saber que eran sostenidos por el genio de un hombre cuyo nombre fue deliberadamente borrado de la historia. Hoy, el puente ya no soporta tráfico. Fue cerrado en Itzenbach-Gushutina, pero permanece sólido. Sus piedras perfectamente colocadas, sus arcos manteniendo sus curvas precisas, sus cimientos dividiendo la corriente exactamente como Isaac calculó hace más de 20 años. Se alza como monumento y lápida, un testimonio de un logro extraordinario y de la injusticia terrible que niega a su creador el reconocimiento en vida. Nos recuerda que la infraestructura que damos por sentada, los cimientos de nuestra civilización, a menudo fueron construidos por personas a quienes le robaron tanto su trabajo como su nombre. Isaac Brown murió en Itzenbach-Sijuku, su genio enterrado con él. Pero lo que construyó se nió a morir. Permanece en pie, sólido y permanente, esperando contar su historia a quien esté dispuesto a escuchar la verdad escondida en sus piedras. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que la justicia, aunque llegue 5 años tarde, importa? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia olvidada te conmovió, suscríbete a este canal, activa la campana y comparte este video con alguien que valió las historias que la historia intentó enterrar. Gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo.